Candidatos al Congreso. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Ha sido el golpe más duro de las autoridades mexicanas contra el narcotráfico después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Habló de la muerte de alias El Mencho, el capo del cartel Jalisco Nueva Generación. El efecto ha sido muy duro. Las bandas de narcotraficantes están intentando sembrar zozobra en diferentes estados de México a pocas semanas, meses del Mundial de Fútbol que se jugará también en ese país. Habló esta mañana la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, mientras también se habla de cuál es el apoyo de Estados Unidos para esta operación en materia de inteligencia. Juan Camilo Merlano. México tiene que aumentar sus esfuerzos para controlar a los carteles del narcotráfico. Es la única referencia que el presidente Donald Trump ha hecho a propósito del operativo en las últimas horas que dio con la muerte de alias El Mencho, el líder de la organización terrorista y cartel del narcotráfico, el cartel Jalisco Nueva Generación. Esto tras de que se conociera que el gobierno de los Estados Unidos respaldó a través de inteligencia, información de inteligencia con autoridades mexicanas para que pudieran ejecutar esa operación, que también han aclarado no hubo participación directa de tropas estadounidenses en ellas. En el mismo sentido se pronunció esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces. La información de inteligencia compartida por parte de Estados Unidos fue en el marco de la cooperación de una fuerza de tarea conjunta que está basada en Tucson, en el estado de Arizona, y que proporcionó la información valiosa a las autoridades mexicanas. Esta fuerza de tarea conjunta fue creada hace tan solo unos meses. Gracias, Juan Camilo. Y fue precisamente esa información de inteligencia de Estados Unidos la que ayudó a este operativo, pero también una novia y un bosque, elementos fundamentales en este operativo que terminó justamente en la muerte, Ricardo, de este poderoso. La novia, una mujer muy reconocida en la sociedad de Guadalajara. Imagínate. La siguieron hasta el municipio donde fue finalmente abatido El Mencho. Que normalmente no se tenía o no se conocía información de la presencia de este grupo ilegal allí en ese municipio. Juanita Troncoso. El operativo militar en el que murió Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, fue el resultado de una investigación larga y compleja entre autoridades de México y Estados Unidos. Según el gobierno mexicano, la información compartida por el gobierno norteamericano ayudó a ubicarlo, aunque no hubo agentes estadounidenses participando en el terreno. Después de meses de seguimiento, el viernes fue localizado en una casa de Tapalpa, Jalisco, en una zona considerada el bastión de este cartel. Sobre este capo habían 2 órdenes de arresto y Estados Unidos estaba ofreciendo $15 millones de recompensa. Tras confirmar su presencia en este lugar, se puso en marcha el operativo para capturarlo. Esto dijo el secretario de Defensa Nacional mexicana, el general Ricardo Trevilla Trejo. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. Cuando los agentes llegaron, el grupo de escoltas que protegía a alias El Mencho abrió fuego en un enfrentamiento descrito como muy violento. 8 presuntos integrantes del cartel murieron y 3 militares resultaron heridos. Esto también dijo el general Trevilla. Que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil, constituida con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa.
Después del primer tiroteo, alias El Mencho y sus escoltas decidieron huir hacia una zona boscosa cercana donde serían rodeados por fuerzas armadas. En un segundo enfrentamiento, un helicóptero militar fue alcanzado por disparos y tuvo que aterrizar de emergencia. Oseguera fue abatido y murió en un avión militar antes de llegar al hospital y 2 de sus escoltas resultaron heridos. Tras todo este operativo, el cartel Jalisco Nueva Generación desató una serie de ataques. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados. En esta ola de caos y violencia en Jalisco, también murió una mujer y 30 presuntos integrantes de esta organización criminal fueron abatidos. El principal socio en Colombia del cartel Jalisco Nueva Generación y de alias El Mencho es el Clan del Golfo, que durante el gobierno del presidente Petro ha aumentado en 140% su número de integrantes. ¿Quiénes son los socios del Mencho en Colombia? Felipe García. La influencia de alias El Mencho en el narcotráfico colombiano iba más allá de las fronteras de México. Fuentes de inteligencia señalan que el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, mantenía vínculos directos con estructuras criminales en Colombia, especialmente con el Clan del Golfo, considerado el mayor exportador de cocaína del país. Según información de inteligencia, los nexos entre el cartel mexicano y organizaciones colombianas eran amplios, pero el Clan del Golfo fungía como socio estratégico. Esta estructura aportaba rutas, cargamentos y logística para envíos a gran escala, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más rentable para las redes del narcotráfico transnacional. El rol de El Mencho habría sido el de articulador. Inteligencia señala que funcionaba como enlace directo entre productores y traficantes en Colombia y la red de distribución internacional del cartel. Bajo ese esquema, el flujo de drogas se mantenía estable, teniendo en cuenta que las organizaciones colombianas aseguraban producción y salida, mientras el cartel mexicano garantizaba recepción, distribución y lavado de activos. Aunque en los últimos años se abrieron corredores hacia Europa, la mayor parte de los envíos continuaba orientada al mercado estadounidense. Esa dependencia hacía que la figura de Oseguera Cervantes fuera clave para sostener la arquitectura criminal que conectaba a Sudamérica con Norteamérica. La muerte del capo en México, confirmada por las autoridades y que desató reacomodos dentro del crimen organizado, provocó un remesón inmediato en esas dinámicas. Fuentes señalan que su ausencia obliga a los criminales a replantear rutas, intermediarios y alianzas, especialmente en los corredores que conectan a Colombia con carteles mexicanos. En Colombia el impacto se sentiría principalmente en el Clan del Golfo, que habría perdido a uno de sus principales interlocutores internacionales. Sin esa figura, las organizaciones deben redefinir canales de negociación, lo que abre escenarios de disputas internas, nuevos intermediarios y posibles fracturas en las cadenas de exportación. Salario. El general Hugo López, comandante de las fuerzas militares, afirmó que la ofensiva contra las estructuras de alias Calarcá continuará con operaciones para capturarlo en flagrancia dentro del marco legal. Calarcá está en Colombia. Calarcá claramente tiene una condición especial por estar en un proceso de paz. Chiquito Malo está en Colombia. Estamos haciendo operaciones. No hay ningún cese al fuego. Enseguida el general Hugo López aclaró que las fuerzas militares no participarán en campañas políticas. No nos metan en debates políticos. Déjenos cumplir nuestra misión institucional. Nosotros estamos parados encima de la Constitución y la ley. Eso es lo que nos corresponde. El alcalde de Tapalpa, Jalisco, Antonio Morales, habló en Mañanas Blue acerca de lo que se espera en México luego de la muerte de alias El Mencho, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. La verdad es de que estamos a la espera de que ocurran reacomodos dentro del grupo, de este cartel, y seguramente las reacciones pues van a ser un tanto hostiles, un tanto violentas. Nosotros... 1:30 esta tarde hay una reunión clave en el Ministerio de Hacienda entre el ministro Germán Ávila y los presidentes de la totalidad, diría yo, de los bancos del país. El plato fuerte de esta reunión serán las inversiones forzosas. Hay diferentes versiones, una que se busca un nuevo pacto por el crédito, otras dicen el gobierno va a notificar ya cómo será ese decreto de inversiones forzosas. ¿Qué sabemos, Laura Olarte?
Ricardo, estas medidas, esta inversión forzosa podría tener efectos directos tanto para quienes piden créditos como para quienes tienen sus ahorros en los bancos, así como lo mencionó Anif. Primero, puede reducir la cantidad de crédito disponible para otros sectores de la economía. Si una porción del dinero ya está asignada por decreto, habrá menos recursos para financiar emprendimientos, compra de vivienda o expansión de las empresas en otras áreas. Segundo, existe un riesgo potencial para el sistema financiero si los proyectos financiados de manera obligatoria no resultan rentables o presentan problemas de pago. En ese escenario podrían generarse pérdidas que afecten la estabilidad del sistema y en última instancia la confianza de los ahorradores. Escuchemos lo que dijo el presidente de ANIF, José Ignacio López. Colombia ya experimentó con este modelo y finalmente fue un modelo fracasado. La mayoría de países también que experimentaron en América Latina con este mecanismo hoy no lo tienen, y los países más desarrollados han optado por privilegiar el hecho de que pues lo más importante es que el ahorro de los ciudadanos sea muy seguro y que la asignación de crédito esté disciplinada. Es que al final la plata de los bancos no es de los bancos. Laura, la plata que está en los bancos es de los ahorradores. El gobierno estaría obligando a hacer inversiones con la plata de la gente. El presidente Petro lo niega, pero al final la plata de los bancos es la plata de quien ahorra en los bancos. Así es, Ricardo, es de todos los ciudadanos, y es que justamente este es uno de los puntos que más preocupa, porque otros países ya lo han utilizado, estas inversiones forzosas, pero no han salido bien. Incluso en Colombia ya fue implementado este modelo, pero tras distorsiones en el sistema de la asignación de créditos dejó de ser utilizado, así como lo mencionó Anif. Por el momento, Ricardo, se espera que hoy sobre las 3 de la tarde se lleve a cabo esta reunión entre el gobierno y los diferentes bancos, Ricardo. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. 1:32 y el procurador salió en respaldo del registrador a propósito de este tire de afloje y con las denuncias y la teoría en la que insiste el presidente Gustavo Petro habrá fraude en estas elecciones. El registrador insiste en que el sistema dará todas las garantías, Mateo. Valentina, pues son varios los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y el pacto histórico a la registraduría. Primero cuestionaron la decisión del registrador Hernán Penagos, quien ordenó dejar en blanco los formularios E14, que son las actas de escrutinio, cuando no haya votos por algún candidato o partido en una mesa. El registrador ha explicado que esta decisión se toma porque si hay tachones en los E14 o alguna marca, se va a dificultar procesar los datos. Sin embargo, el presidente Petro también aseguró que el software del cómputo electoral es vulnerable y poco confiable y que se podrían alterar los resultados. El mismo registrador Hernán Penagos respondió asegurando que este software cuenta con auditoría y que tiene todas las garantías de transparencia. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como lo estimen pertinente. Durante 3 días estará expuesto el código fuente para garantizar la integridad y para que haya absoluta tranquilidad de todos los software y los sistemas de información que vamos a utilizar. Por su parte, el procurador Gregorio El Hash se refirió a este tema asegurando que ellos han acompañado los simulacros y procesos de la registraduría y no hay ningún rastro de irregularidades. No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad siquiera en lo que viene haciendo el señor registrador. Vamos a seguir acompañando. El miércoles el señor registrador nos ha convocado a presentarnos todo lo que él viene haciendo en tecnología, incluyendo el Mateo, código fuente. ¿esa reunión que estamos viendo es de la registraduría con quién? Con el Consejo Gremial. Okay. Fueron varios de los directivos del Consejo Gremial y hablaron también, Ricardo, de la importancia de crear unas mesas técnicas entre la Procuraduría y los empresarios para hablar de algunos temas que ellos dicen pues ven con algunas dificultades. Entre ellos de la paz electoral, que es lo que se necesita. Mientras el presidente plantea ideas que no son realizables, como la posibilidad de que los militares sean testigos electorales, el orden público sí está en una situación muy crítica a pocos días de las elecciones. Estamos a 13 días de las elecciones para Congreso. La Defensoría del Pueblo presentó hoy un informe muy preocupante sobre la forma en la que grupos ilegales, por ejemplo las disidencias, están empadronando en departamentos como El Guaviare y Caquetá, están obligando a la gente
obligaron a la gente que inscribiera sus cédulas y por supuesto esto va a incidir porque hay constreñimiento y presiones para que voten por determinados candidatos. Salima Félix. Sí, señor Ricardo, durante la socialización del seguimiento a la alerta temprana electoral, la defensora del pueblo Iris Marín aseguró que existe preocupación ante la posibilidad de que no se puedan instalar mesas de votación en algunos municipios del país, ya que el informe advierte riesgo alto para 69 municipios en Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Bolívar, Antioquia, Sucre, entre otros. Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones. La Defensoría también advirtió sobre inscripciones de cédulas por encima del censo previsible en algunos municipios. Detectamos comportamientos atípicos en algunos municipios de Suramazonía. Por ejemplo, en Cartagena del Chairá, en Caquetá, un solo puesto de votación registró 1.309 ciudadanos inscritos en solo 4 días, presuntamente bajo presión del denominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente. A esto se suma la situación en el Catatumbo, donde la entidad alertó sobre la instalación de minas en caminos hacia los puestos de votación. Aunque los grupos han manifestado que respetarán las elecciones, la defensora señala que persisten los incumplimientos por parte de todos los grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y distintas disidencias de las FARC que están influyendo en los procesos electorales.